Buenos días, estimados. Bueno, en primer lugar, disculpas. Esta conferencia estaba planificada para las 10 de la mañana. Evidentemente, al parecer, hay un problema con la plataforma Zoom. Bueno, debido a eso hemos tenido que generar otra invitación. Bueno, al momento ya nos encontramos con el ingeniero Sergio Navarro en sala. Él es el que va a estar a cargo de la exposición Sistemas de tuberías y accesorios HDP para conducción de fluidos. Entonces, le daremos la palabra al ingeniero para que pueda continuar con su exposición. Luego de realizar la misma, estaremos respondiendo a consultas vía chat del Zoom. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a veces el- la tecnología nos trae problemas y no podemos hacer las cosas como las tenemos planificadas. No sé si me escuchan todos, si me escuchan bien. Por favor, si me pueden dar alguna señal. ¿Está correcto el audio, ingeniero? Perfecto, muy bien. Gracias. Bueno, a ver, la verdad es que es un privilegio para mí poder estar en la plataforma y poder dar una charla virtual para que, bueno, podamos aprender un poco más en general. Creo que hay que aprovechar este, los beneficios que nos da la tecnología para poder aprender, para poder transmitir algunas cosas, etcétera, ¿no? Eh, También creo que hay, evidentemente, fruto de esta pandemia, hay muchos rubros que van a empezar a crecer y otros que no tanto, ¿no? Otros que van a estar muy deprimidos. La tecnología es uno de los rubros que más va a crecer, evidentemente. Y otro de los rubros que yo entiendo que no va a decrecer, por lo menos, o sí se van a enfocar todo lo que son las inversiones a nivel Bolivia, es precisamente el rubro de manejo del agua, ya sea para agua potable o para gas, para riego, perdón. Hoy había una noticia en, en el periódico que decía que la emergencia en Trinidad no solamente es por el tema del coronavirus, sino por el tema de la falta de agua, que muy pocas empresas, muy pocas casas, muy pocos hogares tienen agua potable y que se requiere una inversión de cerca de 270 millones de bolivianos para hacer la red de agua ahí en la ciudad. Por lo tanto, este es un rubro que creo que es, no va a decaer, no va a decaer. Evidentemente van a haber algunos problemas para que volvamos a trabajar, pero bueno, hay que estar atentos porque es importante el rubro, es importante que el agua llegue a las personas y es importante el agua de riego. Pero de nada sirve esto si es que los sistemas no son eficientes. Si los sistemas que tenemos para la distribución de agua no cumplen con una función de, en términos de eficiencia, obviamente podemos disponer del agua, pero a muy altos costos, ¿no? Entonces vamos a empezar con esta presentación que he preparado sobre sistemas de tubería y accesorios de inventario industrial HDP para la conducción de fluidos en general, en lo que se refiere a redes de agua potable y redes de riego. Aquí el término de MI es por inventario industrial, que es el nombre de la fábrica que está instalada en Tarija. Bueno, si vamos avanzando, perdón, pero bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos una fábrica de tuberías de polietileno de alta densidad, que es una fábrica ubicada en la ciudad de Tarija, que está compuesta por capitales argentinos y bolivianos. Y un poco la historia de esta fábrica es que los socios bolivianos eran importadores de tubería de gas de fábricas argentinas. Y llegado el momento cuando se vio que había una posibilidad muy grande de una demanda creciente, pero muy creciente a nivel Bolivia, precisamente por la implementación de las redes secundarias de gas a nivel nacional, se decidió ir a tocar las puertas a los fabricantes en la Argentina, que eran los proveedores,
y a preguntarles si tenían interés de instalar una fábrica de polietileno en Bolivia y en Tarija especialmente. Dentro de ellos, uno aceptó, que es Aldila Argentina, que es una fábrica que tiene cerca de más de 50 años de experiencia en la fabricación de tubería de polietileno y además es pionera a nivel Latinoamérica en lo que son las termofusiones, la aplicación de termofusión, que es una unión que se hace a este tipo de tuberías. Decidieron hacer la inversión junto con nosotros, vinieron a hacernos una capacitación muy larga y además, bueno, en cualquier momento tenemos un telefonazo para poder solicitar alguna ayuda o técnica en relación a algún producto en especial. Y, bueno, implementamos la fábrica de forma tal de que desde la primera tubería no tuvimos que hacer ni pruebas. La primera tubería salió bien porque, bueno, ellos sabían perfectamente qué es lo que se estaba haciendo y cómo se producía, ¿no? Máquinas nuevas, ellos nos habían ayudado también a elegir cuáles eran las máquinas para poder producir con la mayor eficiencia posible, ¿no? Es interesante, por ejemplo, esto, y se los comento muy rápidamente, que independientemente de todo lo que vamos a ir hablando, hemos desarrollado algunos productos que no se hacen en Bolivia. Por ejemplo, hemos producido una tubería con una resina que es P100 para una presión nominal de 32 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 320 metros de columna de agua. Era un pedido especial, nos hicieron por un largo especial y obviamente en coordinación con la gente de Argentina pudimos definir exactamente cómo debíamos producir este tubo y aparte de eso llamamos a la gente de Libnorca para que certifiquen que el tubo cumplía con los requerimientos de la norma, que es la norma ISO 4427 y bueno, produjimos y este es un tubo que actualmente está funcionando y sin ningún problema. ¿Cuáles son las características de las tuberías de mi HDPE? Bueno, primeramente son flexibles, seguramente ustedes han visto, vienen en rollos de acuerdo al diámetro, tienen características atenuantes de variación de presión, es muy importante especialmente para lo que es el golpe de ariete, ¿no es cierto? O sea, los tubos pueden absorber bastante bien variaciones de presión y tienen además una resistencia total a las cargas axiales. Excelentes propiedades hidráulicas, se ha estado viendo eso en los cursos en los que hemos estado avanzando en la parte de riego y sistemas de agua potable, que, bueno, tienen características y propiedades hidráulicas muy buenas, como cualquier tubería de plástico, básicamente, ¿no? Tiene una gran resistencia a agentes corrosivos, que, bueno, en el caso del agua potable no es tan significativo, pero esta tubería también se puede usar en sistemas de relaves en la industria minera, etc., ¿no? Tiene una excelente insensibilidad a la congelación y este es un tema muy importante, especialmente en localidades donde el salto térmico del día y de la noche es muy alto. Por ejemplo, en el altiplano o en los valles, en el invierno, tenemos, aquí en Tarija por lo menos tenemos en las mañanas por ahí una temperatura bajo cero y llegamos al mediodía a cerca de 29, 30 grados a veces. Y bueno, esta tubería tiene un excelente comportamiento al congelamiento. O sea, si es que yo lleno una probeta de la tubería de polietileno con agua, la cierro y la pongo en el freezer, al día siguiente la tubería va a estar intacta, que es lo que no pasa con otros plásticos que son muy, muy utilizados en el mercado. Es una tubería tóxica, precisamente por eso se puede usar para sistemas de redes de agua potable. Muy, muy escasa pérdida de carga por roce. Obviamente es una tubería de plástico que es una pared prácticamente lisa por el interior, ¿no es cierto? Tiene un bajo efecto de incrustación, alta resistencia a la abrasión, posibilidad de instalación por entubado sin zanja. Este es otro tema también muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? O sea, normalmente cuando ya hay redes de agua en las ciudades que están perdiendo demasiado, que tienen demasiadas pérdidas, bueno, hay que hacer una modificación y hay que hacer cambio de esas redes. Hay que
renovarlas, ¿no es cierto? Y bueno, normalmente lo que se hace es, se vuelve a cavar, se saca el tubo actual y se mete un tubo nuevo. En el caso de las tuberías de polietileno de alta densidad, lo que se puede hacer es un cambio por un reemplazo sin zanja, que quiere decir que, o sea, yo hago una perforación, meto una máquina y a 100 o 200 metros, dependiendo del largo del tubo del rollo, hago otra perforación y voy metiendo un jalador. Ese jalador lo engancho al tubo. Cuando llega del otro lado, lo engancho al tubo y empiezo a jalar el tubo y voy reemplazando el tubo actual. Obviamente no tengo que abrir ninguna zanja, etcétera, etcétera, y existen posibilidades para que no solamente el tubo que reemplace sea un tubo de menor diámetro, sino que también pueda ser un tubo de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque en el jalador puedo tener una especie de broca que va rompiendo el tubo actual, que va abriendo un espacio mayor al tubo y voy ingresando el nuevo tubo de mayor diámetro. Entonces, obviamente, en términos de molestias para la gente, en términos para la sociedad en general, en términos de costos, etcétera, etcétera, son posibilidades muy buenas para aplicar, ¿no? Después, hay una facilidad de transporte por bajo peso, es evidente, y eso se compara en todo caso a las tuberías de plástico en general. Hay 3 métodos de unión que son los más importantes. Hay un método de unión que es por termofusión, que los vamos a ir explicando más adelante. Hay un método de unión por electrofusión y después obviamente hay métodos mecánicos o medios mecánicos para hacer las uniones. Tienen también una mayor tenacidad que el PVC y un excelente impacto a bajas temperaturas, lo que les comentaba, ¿no? Si es que ponemos 2 tubos, uno de polietileno y uno de PVC al freezer en la noche, al día siguiente solamente habrá un tubo vivo, que es el de polietileno. Y bueno, una gran resistencia a la estabilidad frente a la radiación ultravioleta. Es otro tema interesante. ¿Por qué? Porque, o sea, esto permite que el tubo esté a la intemperie y resista mucho mejor que un tubo de PVC, especialmente. El PVC es un compuesto que dentro de uno de los compuestos que tiene para hacer la producción y la fabricación de esta tubería se llama tinubin, y ese tinubin se degrada con el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que uno lo expone al sol, el tinubin va desapareciendo y lo que hace es que el tubo se vuelva cristalino, digamos, ¿no? Entonces cualquier golpe lo rompe, que eso no pasa con el polietileno. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos, como empresa, hemos hecho nuestras declaraciones de misión y visión. Nuestra misión es aportar al desarrollo industrial del departamento con la aplicación de alta tecnología en la fabricación de nuestros productos para la conducción de fluidos en general, con el fin de facilitar a la población el acceso a los servicios básicos. Obviamente, estos tubos se utilizan para agua, desagüe, para gas natural, se pueden hacer entubados de tanto sistemas telefónicos por redes de fibra óptica, lo mismo con redes de energía eléctrica, ¿no? Donde se puede entubar las redes de energía eléctrica, que es lo que están haciendo la mayoría de las ciudades, porque cada vez se ve menos estético tener una ciudad donde están los cables pasando por todo lado. Entonces está decidiendo entubarlos, y en algunas ciudades en Bolivia ya se ha aplicado, por lo menos en algunas áreas de prueba, el entubado para que se vea más estética la ciudad y no tan fea, ¿no? Nuestra visión es ser una industria que contribuya a preservar la vida, elaborando productos eficientes que formen parte de todas las etapas del ciclo de uso del agua. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro mundo está cada vez con más gente, cada vez más poblado, y obviamente se prevé que va a haber escasez de agua en el mundo. Lo que decía precisamente el expositor en la semana pasada es que las próximas guerras seguramente van a ser guerras por el agua. Entonces lo que tenemos que hacer es tener sistemas que sean más eficientes
en todo el ciclo de uso del agua. ¿Cuál es el ciclo de uso del agua? El ciclo de uso del agua, bueno, primero aquí hay un tema de que es una tendencia mundial, ¿no es cierto?, a ser eficiente el ciclo de uso del agua. Y en Bolivia es particularmente más importante, primero porque ha habido un acuerdo en París por el tema ecológico y por la crisis del agua que ha tenido La Paz, especialmente cuando hace unos 2 o 3 años, bueno, tuvieron que cortar el agua a prácticamente toda la ciudad de La Paz por varios días y bueno, la gente estaba desesperada sin contar con el agua precisamente, ¿no? Pero bueno, el ciclo del uso de agua es, hay una fuente, puede ser un río, una represa, etcétera, etcétera, y a partir de ese lugar hay que llevar el agua en gran diámetro, con grandes diámetros y grandes distancias por medio de sistemas de aducción hacia una planta de potabilización que permita que esa agua que está almacenada en algún lugar pueda ser utilizada para consumo humano, básicamente, ¿no? Luego de la planta de potabilización hay una distribución que involucra varios diámetros a grandes distancias también y que hay ahí una exigencia de que sea eficiente. Y este es otro punto que es importante destacar y resaltar. Nuestras ciudades tienen redes de agua, algunas bastante más avanzadas, otras no tanto, pero con sistemas realmente pobres. Si uno se da cuenta y uno lee un poco lo que está pasando, por ejemplo, en La Paz nos dicen que el sistema de agua tiene una pérdida de cerca del 40 al 45%, lo mismo pasa en Tarija, lo mismo pasa en Cochabamba. Por lo tanto, ¿se imaginan pérdidas tan grandes? La semana pasada estábamos viendo una presentación sobre lo que son los medidores de agua. Y bueno, los medidores de agua sirven, pero si es que hay una pérdida muy grande, obviamente hay que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, tener 45% de pérdida es algo realmente grande. O sea, si es que una empresa potabiliza 100 litros, solamente puede cobrar 55. Entonces, eso evidentemente es un daño demasiado grande a su flujo de caja. O sea, las empresas que distribuyen el agua viven de la venta del agua, no viven de la red, viven de la venta del agua. Ese es su insumo, ese es el ingreso de dinero que tienen las empresas. Por lo tanto, si es que tienen pérdidas demasiado grandes, están perdiendo plata, están dejando de ganar plata. Yo como comentario les comento que las empresas telefónicas de telefonía celular, por ejemplo, tienen un área específica que se llama Revenue Assurance o es aseguramiento de los ingresos, que precisamente están mirando por dónde pueden estar perdiendo algo de ingresos, dejando de percibir algo de ingresos para poder actuar sobre ello. Y obviamente, pensar en una empresa telefónica que pierde el 45 o el 40% de los minutos que habla la gente, no tiene mucho sentido y obviamente eso dentro de muy poco tiempo seguramente la llevará a la quiebra. Por lo tanto, es importante tener sistemas de distribución del agua que sean eficientes. ¿Qué se ha visto en la crisis del agua en La Paz? En la crisis del agua en La Paz, cuando se resolvió el tema de la aducción para poder enganchar las redes de agua, lastimosamente largaban el agua y de repente explotaban los tubos por temas de golpe de ariete, estimo, porque las uniones no eran buenas, etcétera, etcétera. Entonces los paseños al final veían que no tenían agua en sus casas, pero veían en la calle el agua que se estaba desperdiciando permanentemente y obviamente me imagino el impacto que tenía eso en las personas, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo tener una distribución eficiente y yo recalco ese tema porque al momento de hacerlo y de implementar una red, no importa el hecho de que sea un poco más cara. El hecho es que lo que interesa es que me dé la seguridad de que voy a poder cobrar lo que realmente estoy potabilizando y distribuyendo. Si no, no tiene mucho sentido. No vale la pena que me ahorre un poco en una red que después no me permita hacer la cobranza eficientemente. Luego de esta distribución del agua potable,
tiene que haber esa recolección de esos residuos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la recolección, lo mismo son sistemas de alcantarillado, digamos, que van y llevan todos los desechos, también con grandes diámetros, hacia un sistema de tratamiento de aguas residuales. El sistema de tratamiento de aguas residuales son sistemas que se están utilizando en todo el mundo y cada vez más eficientes. Lo que hacen es que esa agua la vuelven a ser utilizable, y utilizable prácticamente y básicamente para sistemas de riego. Eso se está utilizando en todas partes del mundo, por lo tanto, es algo que está funcionando y está funcionando de una manera correcta. Y luego, entonces, de esa planta de tratamiento, lo que se tiene que hacer es utilizar el agua precisamente para riego con sistemas de riego eficientes, sistemas de riego cada vez presurizados para poder tener una eficiencia en el uso del agua y no desperdiciarla como se desperdicia ahora con los sistemas de inundación o de canales, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las características del mercado del agua en Bolivia? En Bolivia, evidentemente, las redes que más se utilizan son las redes de PVC. Las redes más antiguas son redes metálicas, todavía peor, y bueno, las redes de PVC, pero cada vez se está viendo, precisamente por un tema de la eficiencia que tienen estos sistemas de polietileno de alta densidad o high density polietileno, HDPE, es que se está reemplazando estos sistemas por sistemas más eficientes, ¿no? En todo el mundo se utiliza más el polietileno que el PVC. Por ejemplo, en Europa, las redes de agua, el 76% de las redes de agua utilizan polietileno. ¿Por qué? Nuevamente, son redes más eficientes. ¿Cómo puedo, aparte de mostrar estos gráficos, cómo puedo demostrar empíricamente, digamos, de que las redes de polietileno son más eficientes? Aparte del hecho de que se han hecho estudios en el Reino Unido, donde las fallas que tienen cada 100 kilómetros en promedio las redes en el polietileno son solamente 3 versus 9 del PVC y el Red Gear Product y lo mismo, o 29 fallas cada 100 kilómetros en el hierro. Hay una explicación demasiado fácil para darse cuenta de que la red es mucho más eficiente si se utiliza con polietileno que con PVC. Y la pregunta está aquí, o sea, ¿alguien de ustedes en algún momento ha visto alguna red de gas natural con una red secundaria de gas natural con PVC? ¿Alguien puede decirme algo por el chat o algo por el estilo? La verdad es que para las redes secundarias de gas se utiliza polietileno. ¿Por qué? Porque obviamente las uniones son mucho mejores, la red es mucho más segura, que no se va a escapar el gas. Imagínense que se escape un poco de agua, bueno, estás perdiendo el agua y bueno, ahí tienes problemas, pero si se escapa gas puede morir gente. Entonces, las redes de gas tienen que utilizar tubería y sistemas en general que son mucho más eficientes que el PVC, ¿no? Sigamos. Sí, a ver si tengo. Y ahí me pregunta Félix Burgos, ¿qué diferencia existe el color azul y el color negro en las tuberías? Bueno, en realidad es un tema de normativa solamente, no existe ninguna diferencia. Bueno, el negro en el fondo tiene un poco mejor resistencia al impacto de los rayos ultravioletas, por lo tanto, puede ser un poco más expuesto a la intemperie, pero después no tiene ninguna diferencia. ¿Para qué se utilizan los colores? Y básicamente para que cuando después de un tiempo alguien haga una perforación y encuentre un tubo, sepa de qué se trata lo que está llevando por dentro. Entonces, los tubos con agua de polietileno de alta densidad son tubos negros con rayas azules, coextrusados se llaman, o tubos azules o celestes que permiten saber de que cuando uno encuentra el tubo,
ahí, por ahí adentro pasa agua. Si uno encuentra un tubo amarillo, por ejemplo, quiere decir que por ahí adentro está circulando gas. Si es un amarillo, será un amarillo, un polietileno con una resina P80, y si es un anaranjado, es un tubo de polietileno con una resina P100. Entonces, el tema de los colores es básicamente eso. Y los politubos, evidentemente, Toshiba me dice, en realidad el politubo, originalmente, cuando empezó a producirse, hace ya muchos años, aquí en Bolivia especialmente, se producía con polietileno. Entonces tenía la marca de politubo, pero empezaron a aparecer un montón de fabriquitas por todo lado que empezaron a reciclar cualquier tipo de materiales. Por ejemplo, metían tapas, metían bolsas, metían los envases de leche, etcétera, etcétera, y hacían tubo con eso. Pues si yo utilizo materia prima de bolsa para hacer un tubo, el tubo se va a hacer bolsa, ¿no? En el fondo, lo que hay que hacer es utilizar una resina exacta para un tubo para poder hacer precisamente un tubo. Nosotros utilizamos eso exactamente. Gracias por las preguntas. Bueno, entonces, esta es nuestra política de calidad. Nosotros somos una industria dedicada a la fabricación de tubería polietileno, HDPE y polipropileno bajo normas de calidad aplicables. Además, proveemos redes para la distribución de fluidos en general, satisfaciendo los requerimientos y necesidades de los clientes. ¿Qué nos caracteriza? La alta calidad de nuestros productos fabricados con materia prima 100% virgen. Nuevamente recalco el hecho de que aquí tenemos un socio comercial que tiene más de 50 años de experiencia en Latinoamérica y que tiene una marca y tiene un prestigio. Por lo tanto, nosotros no vamos a jugarnos ni con la marca ni con el prestigio. Entonces, somos muy cuidadosos con el tema de la utilización del tipo de materia prima. Otra de las características es la puntualidad y seriedad de las entregas de acuerdo con nuestros compromisos. O sea, nosotros no le vamos a decir a un cliente, le entrego en 10 días y para entregarle después en 2 meses, ¿no? Y el tercero es la adaptabilidad de nuestra oferta de productos a las necesidades del cliente. Y aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, nos han dicho, ha venido un constructor y me ha dicho, necesito un tubo de 900 metros. Hemos hecho la evaluación, técnicamente lo podíamos hacer, y hemos fabricado un tubo de 900 metros. Entonces el cliente solamente lo ha tenido que desenrollar y ha instalado su sistema sin absolutamente ninguna unión. Esto obviamente puede hacerse dependiendo de ciertas condiciones, por supuesto, ¿no? O sea, diámetro, espesor de pared, etcétera, etcétera. Pero bueno, si es que lo podemos hacer, nos adaptamos perfectamente a las necesidades del cliente. El otro tema era hacer este tubo de PN32, que no lo ha hecho nadie en Bolivia, lo hemos hecho nosotros, precisamente para otro constructor que estaba haciendo un sistema de agua potable que pasaba por un valle y después volvía a subir. Y ese valle necesitaba un tubo bastante más resistente, entonces lo que se hizo es presiones nominales más bajas arriba e ir aumentando gradualmente hasta tener una tubería que resista la presión de acuerdo a la altura. Aquí tengo otra pregunta. Las redes primarias y secundarias actualmente son instaladas con tubos HDPE y las conexiones domiciliares con... ¿Será esto bueno? Bueno, a ver, en realidad es mucho mejor utilizar todo con las acometidas domiciliarias, las conexiones domiciliarias directamente con el polietileno, porque es un tubo más flexible, ¿no es cierto? No tengo que estar utilizando codos ni cosas por el estilo. Entonces, hasta el medidor se puede hacer una derivación y tener el medidor adentro. Dentro de los domicilios, si es que se va a usar tubería para agua fría y para agua caliente, ninguno de los dos les va a servir perfectamente. En todo caso, hay que utilizar otro material como el polipropileno reticulado, ¿ya? No sé si esa era la pregunta, Nel. Bueno, ¿y qué nos compromete? ¿Qué nos compromete como empresa? La necesidad de mejorar continuamente nuestros procesos, evaluando y realizando un seguimiento de los mismos, capacitando al talento humano y asegurando el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipos. Después nos compromete el hecho de la necesidad de desarrollar buenas relaciones con clientes, proveedores, trabajadores y el entorno y mantener una línea de trabajo
basada en principios éticos. Acá, por ejemplo, nuestro logo dice inventario industrial fabricando redes de confianza. Lo que queremos hacer es tener una red de clientes, una red de contactos, tanto proveedores y clientes, y donde obviamente exista un tema de confianza, ¿no? Nosotros vamos a producir de acuerdo a nuestra mejor capacidad, con productos que cumplan con la norma, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que queremos ir resaltando permanentemente. A ver cómo sigo acá. Tenemos certificaciones de calidad. Nosotros tenemos una certificación de calidad de la ISO 9001 del 2015, que es con un alcance específico para la fabricación y comercialización de tubería de polietileno para el suministro de agua y combustibles gaseosos. Por lo tanto, nosotros cuando hemos instalado la fábrica, después hemos llamado, en este caso, a la IPNORCA, y el IPNORCA ha venido y nos ha certificado que todos nuestros sistemas y todos nuestros procesos están específicamente certificados para la fabricación y comercialización de tubería de polietileno para el suministro de agua y combustibles gaseosos. También tenemos los certificados de lote, sellos producto de cumplimiento o de conformidad de las normas ISO 4427 e ISO 4437. Y son productos que los hemos certificado y los distribuimos o los comercializamos bajo las marcas registradas Mi HDPE y Mi Gas. ¿Ya? Por si acaso, la ISO 4437 es la norma que establece las condiciones para la fabricación de tubería de gas. Nosotros la cumplimos, entiendo que solamente hay 2 fábricas en Bolivia que tienen esta certificación y, bueno, obviamente es un poco más estricta que la ISO 4427, pero la forma de fabricación y los materiales, etcétera, etcétera, usamos prácticamente los mismos para la fabricación de la tubería de agua. Por lo tanto, tenemos muchísima más experiencia en el gas, pero también producimos tubería para agua. Producimos tuberías desde 20 milímetros hasta 630 con material 100% virgen, lo cual garantiza su calidad y la durabilidad. Creo que tengo alguna otra pregunta, si me dejan ver un segundito. Sí, la termofusión de tubos de diámetros mayores, ¿qué tipo de resistencia desarrollan? Bueno, eso lo vamos a ir explicando cuando expliquemos el tema de los métodos de unión. Los tubos de HDP, ¿cuántos años de vida útil tienen? Bueno, en realidad se puede garantizar más de 50 años de vida útil de un tubo. Algunos dicen hasta 100 años, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para poder demostrar eso? Tenemos nuestro laboratorio de calidad donde simulamos condiciones que reflejen en corto tiempo lo que pasaría dentro de 50 o 100 años, ¿no? Esas condiciones son, por ejemplo, sometemos los tubos a presiones que están establecidas en la norma digamos, sumergidos a 80 grados de temperatura. Entonces, eso simula una condición de mayor tiempo de útil en condiciones normales, ¿no? Y bueno, normalmente prácticamente siempre cumplimos con esas exigencias. Por lo tanto, la vida útil es 50, 100 años, absolutamente. La empresa todavía no fabrica accesorios, me pregunta Raúl Mendizábal. Bueno, los accesorios, para producirlos, es tan grande la variedad de accesorios que se pueden hacer que un mercado como el boliviano todavía no representa un mercado interesante para poder fabricar accesorios de polietileno, ¿no? Todas las fábricas en Bolivia y en la mayor parte de Latinoamérica, en todo caso, se importan los accesorios, especialmente los de electrofusión, y bueno, los de termofusión existen alguna que otra fábrica, si no me equivoco, en Colombia o en Argentina, pero nosotros importamos una línea y comercializamos la línea. Julio Estrada me pregunta que existe muy poco en el mercado de los accesorios. Sí, evidentemente, lo que sí se tiene, como le digo, son stocks que se van importando y a medida que los clientes van requiriendo, bueno, se va proveyendo. Nosotros hemos además
definido una política de hacer que el cliente sea el que sepa perfectamente cómo se hacen las redes de agua y las redes de gas en todo caso, ¿no? Y para eso me preguntaba en algún momento, me preguntaba, perdón, Edwin López sobre las termofusiones para gran diámetro, y bueno, nosotros tenemos un proveedor de las máquinas, y cuando hay algún cliente que nos compra la tubería, lo que podemos hacer es importarle una máquina y capacitarlo en la planta. En la planta los capacitamos para que la gente directamente pueda hacer sus uniones directamente y pueda disponer mejor de su tiempo, disponer mejor de sus recursos, uso de sello INORCA de conformidad a las normas ISO 4427 y ISO 4437, bajo nuestras marcas registradas que son MI o MI HDPE y MI o MI gas, ¿no? Para tubería de agua y para tubería de gas. Producimos hasta 630 milímetros bajo la norma ISO. Seguimos por acá. Esta es una gama, una pequeña explicación, digamos, de lo que son los SDRs, las presiones nominales, etcétera, de las tuberías dependiendo de las resinas. Si se fijan acá, a la derecha tenemos dos tipos de resinas, una P80 y una P100. Son desarrollos que ha hecho la industria de fabricantes de resinas, que han ido desarrollando precisamente después de un cierto tiempo esta P100, que es una resina un poco más resistente, y para los mismos espesores tengo mayor capacidad de presión nominal dentro. Y aquí hay una relación que es el SDR, la relación entre el diámetro y el espesor del tubo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un SDR 26 o un SDR 21, que quiere decir que el diámetro exterior del tubo es 21 veces el espesor del tubo. Entonces, las presiones nominales, si utilizo un P80, voy a tener un 6 kilos por centímetro cuadrado, y un P100, 8 kilos por centímetro cuadrado. Es importante, en todo caso, como una explicación muy rápida sobre lo que es la producción de la tubería, que esta tubería se hace por un método que se llama extrusión. La extrusión es un proceso por el cual se fuerza un material a pasar a través de un orificio. ¿Sí? Yo tengo aquí un orificio y yo fuerzo un material para que el producto salga por el orificio con la forma que yo quiera, ¿no? Tenemos varias extrusoras en casa, a ver si es que alguno se imagina cuál puede tener en el baño. A ver, bueno, todavía no hay nadie que se ha imaginado, pero una extrusora muy típica y muy casera, digamos, es la pasta dental. Una pasta dental es el tubo de la pasta que tiene una boquilla. Y si yo aprieto el tubo, la pasta que está dentro va a salir de la forma que tiene la boquilla. Por ahí en el 21 de septiembre estoy romántico y pongo un corazoncito de boquilla, entonces la pasta dental va a salir como un corazón. Pasa exactamente lo mismo, y si se dan cuenta, hay algunas pastas que tienen como una coextrusión, tienen unas líneas a los costados de otro color, ¿no es cierto? Esa es una especie de coextrusión, ¿no? Yo empujo y a medida que va pasando por el cabezal, va formándose el tubo. En este caso, obviamente, de ahí pasa a un calibrador que me define cuál va a ser el diámetro externo del tubo. Por lo tanto, es muy importante esto, porque veo que el requerimiento mucho en los temas de riego, etcétera, son respecto a diámetros internos. Los diámetros internos no se definen directamente, sino lo que se define en la fabricación del tubo es el diámetro externo, porque pasa por un calibrador que le va a dar exactamente la dimensión que necesita el tubo. Entonces, para sacar los diámetros internos, simplemente hay que restarle 2 veces el espesor para poder definir el diámetro interno, ¿no? Seguimos por aquí. Las aplicaciones, nuevamente, transporte de agua potable, tanto redes como instalaciones internas domiciliarias. Si uno no tiene agua caliente, puede perfectamente utilizar el polietileno, y es
muchísimo más fácil y mucho mejor porque al final también no necesito tantos accesorios, ¿no? Puedo ir formando, digamos, y no necesito un codo, por ejemplo. Riego en agricultura, transporte de aguas residuales corrosivas industriales, transporte de gas, uno de los principales a nivel mundial, tubería de aire, para aire comprimido en las industrias, etcétera, etcétera, transportes hidráulicos de relaves en minería, protección de cables eléctricos y telefónicos, lo que les comentaba, conducción de líquidos o gases a bajas temperaturas, nuevamente la posibilidad de tener la resistencia tan grande o la insensibilidad a las bajas temperaturas, ¿no? Aplicación en plantas mineras, en la industria petrolera y otra de las que les explicaba ya anteriormente, el reemplazo de tubería sin sangre. Los sistemas de unión. Aquí vamos a la parte más interesante. Los sistemas de unión, habíamos dicho que eran tres. Primero es la de electrofusión. ¿Y la electrofusión qué es? Es simplemente un proceso de unión por calor en el cual las conexiones, en realidad, ¿qué es? Básicamente son accesorios que tienen dentro del accesorio una resistencia eléctrica. Digamos, yo tengo una cupla, adentro tengo una resistencia eléctrica, posiblemente aquí la pueden ver en las figuritas. Este es un codo, por ejemplo. Acá hay un codo menor. Este es un tapón. Acá tengo una cupla. El operario aquí está electrofusionando con una cupla. Entonces, esta cupla tiene una resistencia eléctrica, que lo que hace es que cuando yo he acomodado la cupla entre los dos tubos, tengo esta máquina que es la electrofusora, conecto los bornes a la electrofusora y mando una señal eléctrica que lo que hace es calentar la resistencia eléctrica de forma tal que se derrita el plástico y termine uniéndose perfectamente con la tubería. Básicamente es un proceso casi similar a la fabricación de la tubería. Si uno se da cuenta, la fabricación de la tubería, uno tiene pellets, que son bolitas, digamos, de polietileno, que cuando yo los meto en la máquina se calientan, se mezclan, se funden, etcétera, etcétera, y termina siendo un tubo con una pared espectacular, ¿no es cierto? Con una pared muy homogénea, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la resistencia eléctrica es permite precisamente derretir para fusionar por un tema térmico, tanto el accesorio a la tubería y son pues uniones prácticamente perfectas, ¿no? No requiere, es el único método de fusión por calor que no requiere movimiento longitudinal para unir las piezas y es muy útil cuando se necesita hacer una unión de tuberías y que no se pueden mover, ¿no? Suceden reparaciones dentro de zanja. Esta técnica se produce unión permanente, es de excelente confiabilidad y eficiencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo, una vez que he colocado los dos tubos, ya no los tengo que mover, ya no tengo que mover ninguna parte para poder hacer las uniones, como van a ver después en las uniones por termofusión. Y bueno, los accesorios electrosolares además se suministran con etiquetas o tarjetas magnéticas en la que tienen códigos de barras donde está toda la información sobre los tiempos, básicamente, en los que se tiene que tener esa energía eléctrica circulando por la resistencia y después el tiempo de enfriado para que la unión quede absolutamente firme y sin ningún problema. Es obviamente el mayor uso de este tipo de accesorios o uniones es en redes de gas. Redes de gas se necesita una seguridad extrema, especialmente en las uniones, que es por donde pueden aparecer las fallas o las fugas, y bueno, se utilizan estos accesorios que son un poco más caros, pero que dan una confiabilidad espectacular a la red de gas para poder utilizar y que fluya el fluido, perdón, la repetición, para que fluya el fluido de forma segura. El siguiente método siguiente método de unión es la termofusión. La termofusión, ahí viene una máquina que es para diámetros medianos, hay máquinas para diámetros más grandes también, que lo que hace es básicamente lo mismo. Tengo yo las dos
los dos tubos que terminan de esta forma, ¿no? Y los tengo que unir. Y los uno por la pared, ¿no? Por la pared del tubo. ¿Qué es lo que hago? Están separados todavía, pongo una plancha de calor, una plancha que calienta. Están definidos los rangos, cuánto tiempo, la temperatura, etcétera, etcétera. Luego que está la plancha caliente, uno los tubos a la plancha para que se caliente la superficie del espesor del tubo, ¿no? Una vez que se ha definido ya el tiempo, la presión, etcétera, etcétera, separo los tubos, saco la plancha y después vuelvo a unir los tubos, tubo contra tubo. Se llama fusión a tope. También con una presión determinada y por un tiempo determinado hasta que se forme una unión que entre los dos tubos forma como una especie de labio que me define que el tubo está bien soldado. Nuevamente yo les comento en este tipo de procedimientos, para las empresas que nos han comprado los tubos, nosotros les importamos una máquina y capacitamos a la gente para que ellos hagan su proceso de termofusión y no estén dependiendo de un tercero para poder realizar este trabajo y obviamente poder programar mejor tanto sus cuadrillas, sus equipos, como a su gente, ¿no? Y la ventaja de esto es que aparte de ser mucho más barato que contratar a una tercera empresa para hacer el trabajo, ya disponen de una máquina y para un siguiente proyecto, para una siguiente ejecución, obviamente la pueden utilizar, ¿no? Y obviamente siempre nosotros disponibles para seguir capacitando a la gente. Las superficies a soldar deben comprimirse contra el termoelemento con una fuerza que es proporcional al diámetro de la tubería y luego se debe disminuir hasta un valor determinado de presión con el objeto de que las dos caras absorban el calor necesario para la polifusión. Y aquí hay un tema muy interesante. Y es que las uniones normalmente, como decía un poquito más arriba, las uniones normalmente, si las uniones se hacen de una forma correcta, terminan siendo más gruesas que el tubo. Por lo tanto, son más resistentes que el tubo mismo. Eso nos da una excelente ventaja respecto a los otros sistemas de tuberías plásticas, porque donde más débil es la unión, donde más débil es el sistema es precisamente en las uniones. Por lo tanto, aquí las uniones tienen un tubo un poco más grueso, un poco más resistente, si se hace bien la termofusión, ¿no? El tercer método de unión es un método que se llama por compresión. Seguramente los han visto, se utiliza mucho para sistemas de riego. Son sistemas que básicamente son accesorios para efectuar precisamente las conexiones entre tubos de polietileno, ¿no? En forma mecánica. El diámetro exterior es igual al diámetro interior del accesorio y lo que se hace es, a través de todos estos mecanismos, se van presionando, se van comprimiendo el tubo para que no existan fugas. Ahí dentro de cada uno de estos accesorios existen retenes, etcétera, etcétera. Son cuerpos muy interesantes y que permiten hacer la tubería, que las uniones bastante rápidas. Ahora, hay un tema recurrente que nos preguntan y es el tema de que si esta tubería, la tubería de HDPE, se puede roscar. Y roscar se puede, básicamente se podría roscar, pero no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque estos tubos, como les decíamos durante la presentación, son tubos que tienen una presentación bastante más larga que los 6 metros que tienen las tuberías de PVC, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les comentaba, he hecho un tubo de 900 metros a solicitud de un cliente, y si es que yo voy a roscar, no sé, 6, 10 centímetros a cada lado del tubo de 900 metros, obviamente me va a disminuir el espesor de la pared en los bordes. Y eso me va a determinar cuál va a ser la presión nominal a la que pueda resistir el tubo. Por lo tanto, solamente para roscar 12 milímetros o 20 milímetros, en total tengo que hacer un tubo de 200 metros más grueso, solamente para que me resista una presión menor por el efecto de la rosca. Por lo tanto, no tiene sentido.
realmente no tiene sentido hacer un tubo. Es mucho mejor poder utilizar un accesorio adecuado, como son estos accesorios de compresión, que permiten que por fuera yo comprima el accesorio al tubo para que se eviten fugas, y pueda disponer además de accesorios, una amplísima gama de accesorios que me permitan resolver cualquier tipo de problemas. Dentro de estos accesorios, por ejemplo, hay transiciones donde yo por un lado comprimo, por el otro lado tengo una rosca, ya dentro del accesorio, ya no en el tubo, dentro del accesorio, y me permite, por ejemplo, unir a una bomba, a un PVC, si es que lo requieren, etcétera, ¿no? Y bueno, algunas comparaciones que hemos hecho con fotos para que se muestre un poquito. Bueno, la verdad es que cuando uno va y hace una presentación de tuberías que se hacen en Tarija, muchas veces el lenguaje corporal dice un montón de cosas, ¿no? A veces nos dicen, pucha, estos chapaquitos que van a saber, pues, hacer un tubo de calidad, digamos, ¿no? Por eso estaba primero la explicación de dónde, de quiénes somos. O sea, no estamos nosotros haciendo el tubo porque sabemos y hemos nacido con eso, sino que han venido nuestros socios comerciales de la Argentina y nos han dicho, esto se tiene que hacer de esta forma. Y desde el primer tubo que nosotros hemos producido, ese primer tubo nos ha salido bien. Por lo tanto, tenemos, digamos, una solvencia para poder decir que lo hacemos bien. Pero además aplicamos un montón de aspectos que no se consideran en Bolivia, por ejemplo. Y estos son tubos de gas que producimos. A la derecha, estos de aquí son tubos nuestros, y estos de la izquierda son tubos de nuestra competencia, que no voy a decir el nombre, somos las dos únicas empresas que tienen la certificación ISO 4437 para la fabricación de tubos de gas. Estos son tubos de gas. Y esta otra empresa, bueno, tiene el nombre de un felino. Si se fijan en algunos detalles, nosotros tenemos acá, en las puntas para la tubería de gas, tapones. Aquí han utilizado algún plástico cualquiera, etcétera, etcétera, para estos tapones son para evitar el ingreso de animales o de suciedad antes de que se utilice el tubo, ¿no? El rollo. Ese es un tema. El segundo tema es el sunchado. Si se fijan aquí, nuestros rollos son bastante más prolijos respecto a los de la competencia, por un tema de sunchado. Nosotros tenemos un sunchado, que si lo vemos en la siguiente diapositiva, es por etapas. Aquí, por ejemplo, tengo la primera fila de tubos que los he sunchado, la segunda fila acá, la tercera acá, la cuarta acá y después el borde total. ¿Y por qué? ¿Por qué razón y para qué? Dos temas. Uno, tema de seguridad. El rollo, al estar así enrollado, tiene una energía. Este tubo normalmente cuando sale de la máquina extrusora sale recto, ¿no es cierto? Y yo lo doblo y lo giro y hago un rollo para poder entregarlo mucho más fácilmente. O sea, no podría entregar un tubo de 200 metros, porque no hay camión para eso. Pero si lo pongo en rollo, obviamente lo puedo entregar. Entonces, al girar el tubo, ese tubo tiene una energía. Está agarrado por los sunchos y tiene energía. Entonces, si solamente le pongo un suncho afuera, al romper el suncho, primero la energía se va a liberar pudiendo lastimar a cualquier persona, trabajadores, constructores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tengo que cuidar que no pase eso. Cuando yo voy a usar el rollo, voy cortando los sunchos de la parte exterior para que se vayan deshaciendo la parte de afuera primero, pero se mantenga por dentro. Y esa es la segunda razón por la que tenemos este tipo de sunchado. Y es que a veces un cliente por ahí tiene un rollo de 200 metros y necesita solamente 50. Si es que solamente suncho por fuera, al romper el suncho, el rollo se me va a desarmar. Pero como tengo por etapas, yo voy cortando por fuera hasta utilizar solamente los 50 metros y todo el resto me queda sunchado. Y no se deforma y me permite una mucho mejor manipulación, etcétera, etcétera. Entonces son dos razones. La primera es seguridad, la segunda es por conveniencia del cliente. Bueno,
con esto estoy terminando la presentación. Decirles que estamos en Tarija, en el barrio Simón Bolívar. Ahí están datos de contacto. Mi nombre es Sergio Navarro Rossetti. Estoy a su disposición para cualquier tema que ustedes necesiten, relativo, por supuesto, a los tubos. Y, bueno, esperando que cada vez podamos mejorar un poco más nuestras redes de agua potable y nuestros sistemas de riego con sistemas cada vez más eficientes. Muchísimas gracias. Veo que hay algunas preguntas que voy a revisar para responder. Rodolfo Pérez me pregunta, ¿cuáles son los coeficientes de pérdida para los accesorios de la tubería HDPE bajo la norma estándar? ¿Bajo qué norma estándar se ha definido? Bueno, la norma es la ISO 4427, es una norma ISO mundialmente aplicable. Entre la ISO 4427 y la 4437 hay una norma que se ha adecuado a Bolivia, que dice NB ISO, pero no me acuerdo cuál de las dos es, disculpen, pero en todo caso, la NB ISO ha sido básicamente una verificación de una norma internacional que se cumple perfectamente en Bolivia, ¿no? Respecto a los coeficientes de pérdida, bueno, va a depender obviamente del accesorio, porque una T seguramente no tendrá el mismo coeficiente de pérdida que una pérdida que una reducción, por ejemplo, ¿no? Lo que se utiliza como Hazen-Williams, coeficiente Hazen-Williams, es el 140, ¿no? Que es similar al del PVC. Eso está además definido en las normas bolivianas y en los procedimientos, ¿no? Raúl Mendizábal, ¿por qué la diferencia de precios con respecto a otros proveedores? ¿En qué sentido? O sea, proveedores nuestros, nosotros como proveedores de tubería de polietileno o respecto a tubería en general. Bueno, en todo caso, respecto a otros proveedores, hay que ver qué proveedores, ¿no? Hay proveedores que tienen una calidad que además está demostrada con sus certificaciones, etcétera, etcétera, y que son los proveedores con los que nosotros estamos compitiendo. Entiendo que nuestros precios son un poco menores que los de la competencia que tiene certificación, precisamente porque la certificación obviamente no es gratis, ¿no? Implementar un laboratorio de calidad es caro, hacer todas las pruebas son caras, hacer la certificación con los organismos certificadores, INORCA o cualquier otro, también es caro. Por lo tanto, obviamente tenemos un precio un poquito diferenciado, aparte del tipo de materia prima que estamos utilizando, que es una materia prima 100% virgen y que obviamente es un poco más cara. Respecto al PVC, ya dijimos, el tubo en sí es un poco más caro. Tal vez la instalación después de las uniones, etcétera, etcétera, no resulte tan cara porque porque obviamente hay diferencias en la cama, hay diferencias en varios aspectos que nos permiten prácticamente igualar los precios de la red o del sistema de PVC. Pero lo más importante es la funcionalidad que va a tener después, la confiabilidad que va a tener la red después. Nada me sirve tener una red que me ha salido un poco más barata, pero porque tengo pérdidas en varios lugares después de un cierto tiempo, respecto a una que es mucho más confiable porque sus sistemas de unión son mucho más confiables. ¿Cuál es la variabilidad del diámetro interno en porcentaje? Bueno, eso depende del SDR. Como les decía, hay varios SDRs. Hay desde el SDR 26 hasta el SDR 6 que nosotros hemos producido. La relación es muy simple. O sea, un SDR es el diámetro sobre el espesor. Y el SDR me indica cuántas veces el diámetro es el espesor. Digamos, un SDR 10 quiere decir que el diámetro externo es 10 veces el espesor del tubo. Pero hay, como les decía, desde SDR6 hasta SDR26, por lo tanto la variabilidad es muy grande y eso está todo dentro de las normas. Por lo tanto, la norma ISO
27 define exactamente cómo tienen que ser las dimensiones de un tubo para que cumpla con especificaciones de presión. Estas tuberías se pueden sacar rosca para unión con accesorios en caso de sistema de riego en parcela. Les vuelvo a decir, no es conveniente. Hay accesorios, precisamente los accesorios de compresión, que permiten atrapar el tubo por fuera y dan absolutamente toda una posibilidad de unión hacia un roscado, etcétera, etcétera. Son transiciones, pero no lastiman el tubo y no disminuyen el espesor del tubo, lo que haría que me disminuya la presión nominal de todo un tubo bastante más largo, ¿no? Por lo tanto, hay accesorios. No es conveniente roscarlos porque no es eficiente, evidentemente. Walter Quintanilla me pregunta, ¿de qué diámetro hasta qué diámetro es recomendable realizar la termofusión? Interesante la pregunta. La termofusión se puede hacer de dos formas, una con accesorio y otra sin accesorio. El tema con accesorio se utiliza normalmente hasta diámetros en los cuales la fabricación del accesorio es eficiente, digamos. Ya a partir de un diámetro demasiado grande, ya no conviene hacer una unión con un accesorio, por ejemplo. Por lo tanto, en ese tipo de uniones ya se puede hacer la fusión a tope, que se llama, que es tubo contra tubo. Entonces, para los diámetros pequeños se puede hacer una termofusión con accesorio, y para los diámetros a partir de 63 milímetros, hay máquinas que tienen desde 50 milímetros en adelante. Desde lo más recomendable, digamos, sería 50 milímetros, 63 milímetros adelante. La termofusión, la fusión a tope, tubo contra tubo, se puede utilizar en cualquier diámetro grande, básicamente. Más preguntas. ¿Hasta qué diámetro de tubería se puede aplicar la termofusión? Es la que acabo de... bueno, la misma pregunta hacía Walter Quintanilla y Félix Burgos. Sí, evidentemente es lo mismo. Espero que se haya comprendido. ¿Qué presión nominal resisten? Hay varias presiones nominales. Ahí, dependiendo de la norma, como les decía, hay desde un pene 6 hasta un pene que nosotros hemos producido, y les reitero, hemos sido la única fábrica en Bolivia que hemos producido este tubo, pene 32, ¿no? Incluso la norma, la ISO 4427, no tiene el pene 32 para la resina P100 que hemos nosotros utilizado y que hemos hecho para demostrar de que funcionaba y que cumplíamos precisamente con la norma. Absolutamente todos los cálculos que están determinados en la norma para determinar una presión nominal de acuerdo al diámetro y al espesor. Entonces, eso lo hemos mandado al IPNORCA, el IPNORCA ha venido, ha hecho todas las verificaciones en nuestros laboratorios y se ha determinado que evidentemente nuestro tubo cumplía con esa exigencia de presión. ¿Existen pérdidas originadas por cambios de dirección en la tubería? Esa es una muy buena pregunta, Rodolfo. La verdad es que yo tengo que investigar un poco más ello, ¿no? Evidentemente, seguramente tiene algún impacto que debe ser pequeño, en todo caso, porque el diámetro, la velocidad, el caudal, digamos, serán los mismos de principio a fin, pero bueno, seguramente puede tener alguna pérdida, pero no es significativa, es muchísimo menos que la colocación de accesorios o de uniones, ¿no es cierto? Johnny Wilson me dice si puedo mandar una lista de precios. Sí, puedo mandar una lista de precios, pero los precios normalmente son referenciales. Lo mismo que he visto con el material que han publicado en los cursos, son precios referenciales, porque después cuando llega un proyecto, obviamente en función al tamaño del proyecto se hace una revisión, una negociación, etcétera, etcétera. Buenos días, Inge. ¿Qué presiones nominales resisten las tuberías de 20, 25? Si pudiera facilitar sus catálogos técnicos. Ya, voy a pasar los catálogos, Orlando. Hay, como le decía, un rango de presiones nominales en las que se tienen, ¿no? Desde una presión de 6 kilos por centímetro cuadrado hasta, nosotros hemos hecho 32, pero lo normal es 25 kilos por centímetro cuadrado. ¿Nos pueden mandar catálogos? Sí, se los voy a mandar. Rodolfo Pérez, para golpes de ariete, ¿qué presión adicional más
puede soportar la tubería. Tampoco tengo, bueno, la verdad es que yo no soy ingeniero hidráulico, yo soy ingeniero industrial, estoy más enfocado a la parte de la fabricación del tubo en todo caso. Pero sí le puedo garantizar que tiene un mayor resistencia a cargas axiales, ¿no? Que es lo que se generan por los golpes de ariete y por lo tanto son mucho más resistentes que los otros materiales de plástico. Buenos días, ingeniero. ¿Dónde podríamos acceder al material como catálogos, especificaciones de productos? Sería compartir esos documentos. Sí, bueno, los vamos a compartir, vamos a mandar para que ustedes hagan. Un marcado FADO tiene cotización de tuberías HDP porque generalmente se está utilizando a nuestra competencia, es evidente. Nuestra competencia es muy agresiva en este sentido. Y la idea precisamente de hacer esta charla es dar a conocer de que también existen otras fábricas que producen con la misma o mejor calidad en algunos casos que la competencia, ¿no? Por lo tanto, ahí están nuestros datos de contacto, etcétera, etcétera. Y si ustedes me mandan un correo electrónico para hacer una cotización, nosotros en el día vamos a hacer la cotización. Si les vuelvo a pasar, ahí está el correo electrónico, ahí están los teléfonos celulares para que podamos entrar en contacto. Tito Almendras dice, razones por qué no se fabrican accesorios en Bolivia si es posible fabricar la tubería. Bueno, en realidad el tema es que el accesorio, o sea, existe una cantidad demasiado grande de accesorios. O sea, si uno piensa en codos, por ejemplo, codos de 90 grados, codos de 45, codos de 22,5, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el codo de 90 grados puede ser de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 90 y así hasta 160 milímetros, pero además puede ser un codo, un lado para termofusionar y el otro lado con un inserto roscado, por ejemplo. Entonces, la variedad es realmente grande. Yo estoy solamente hablando de codos, pero ahí puedo pensar en Ts, en reducciones, es un mundo. Y para hacer eso se necesitan, para que eso sea rentable, se necesitan volúmenes demasiado grandes de ventas. Y no existen esos volúmenes tan grandes de ventas en Bolivia. Prácticamente, si es que consideramos los accesorios de electrofusión, ni siquiera en Latinoamérica existen esos volúmenes tan grandes de venta. Por lo tanto, normalmente se importan esos accesorios. Es un tema de economía de escala simplemente. Walter Quintanilla, ¿será posible que nos pueda enviar algún video tutorial sobre la termofusión con accesorio? Sí, por supuesto que sí, se les puede enviar la termofusión y como les digo, nosotros tenemos la política de que si quieren y si tienen una termofusión tubo con tubo y nos compran el tubo, nosotros les podemos además importar una máquina para hacer la termofusión directamente a ustedes y los capacitamos nosotros en la planta. La termofusión tubo con tubo que se llama fusión a tope, se llama la termofusión de tubo a tubo de diámetro 10, el costo por punto, nuevamente. O sea, yo prefiero ser un experto en fabricar tubo y hacerlo bien. Y no quiero meterme en un trabajo que tiene que ser de las empresas constructoras. Yo prefiero que la empresa constructora sea experta en hacer su red de agua o de gas en todo caso, ¿no? Entonces, nuevamente, si requieren eso, nosotros les importamos una máquina, les enseñamos cómo usar y ustedes directamente lo hacen, ¿no? Nosotros no hacemos ese servicio. No sé si tienen más preguntas. Estamos a su disposición nuevamente, ahí están nuestros datos de contacto. Ya les he contado un poquito la historia para que sepan que no somos unos improvisados para hacer la tubería y bueno, espero contar o tener sus contactos para poder empezar a trabajar juntos. Muchísimas gracias a la consultora Roetza en especial por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Ingeniero, bueno, muchísimas gracias a su persona en realidad por haber se tomado este tiempo para hacernos esta exposición. Evidentemente hay mucho interés por parte de los colegas profesionales, bueno, seguramente estarán ya
copiando sus contactos para poder ponerse en contacto con su persona. Muchas gracias por su tiempo, ingeniero, y bueno, Muchísimas queremos... gracias. Solamente para complementar, si es que alguno vive en Tarija y quiere ir a visitar la fábrica o viene de visita a Tarija y quiere venir a visitar la fábrica, por supuesto, o sea, con una simple llamada coordinamos y bueno, ahí mostramos además con qué materia prima trabajamos, etcétera, etcétera. Importante, Gracias. ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la vamos a tomar en cuenta nosotros también. Seguramente muy pronto lo estaremos Así es. visitando. Quiero hacer una invitación para los que quizás al momento no hayan dado me gusta a nuestra página. La voy a enviar enseguida vía chat para que puedan seguirnos y de esa manera continúen informados para siguientes charlas, ¿no? La idea es de que el siguiente fin de semana podamos tener una conferencia de similares características para poder siguiendo con esta metodología, ¿no? Y aportar de alguna manera a este tiempo que, bueno, la mayoría está en casa y, bueno, hay que tratar de invertir el tiempo lo mejor posible y qué mejor de mantenerse informados y actualizados. Muchas gracias, ingeniero Sergio, que tenga un excelente resto de jornada y para todos los participantes, igual manera, gracias por su participación. Gracias igualmente. Buenas a todos.